¿Qué tal? Soy José Luis Ibaja, bienvenidos a este espacio especial de Butaca 2014 de Grada Norte. Hemos estado hablando acerca de lo que ha sido la guerra en Ucrania tras la invasión rusa hace un año aproximadamente, y bueno, vamos a seguir tocando este tema visto desde el punto de vista de deporte, ¿no? Y este día tenemos una plática muy interesante con un atleta sonorense, de los mejores atletas de Sonora en la historia, de los mejores saltadores, si no es que el mejor saltador de la longitud en la historia de México, Luis Rivera. Pues estamos conectándonos vía Zoom. Luis, qué gusto saludarte para platicar de este tema, te agradecemos muchísimo, ¿no? No, hombre, mi José Luis, muchas gracias a ti por siempre considerarnos y siempre, pues un honor poder echar una buena platicada y saludo a toda la gente que nos vaya a estar viendo. Sí, pues aquí andamos. Oye, Luis, bueno, pues ya habíamos platicado hace unos días que te había comentado, te había invitado para pues, platicar este tema del tema de lo de la guerra en Ucrania, ¿no? Tras la invasión rusa, y que fue hace aproximadamente un año. Quisiera empezar por ahí, digamos, en la parte humana tuya, ¿no? Hace un año, cuando escuchaste que había una guerra en Europa de esta magnitud, como algo no se veía quizá desde Yugoslavia, la desintegración, más atrás en la Segunda Guerra Mundial, a nivel humano, ¿tú cómo sentiste el escuchar este tema? Sobre todo, ¿no? Sé que estuviste en Rusia en algún momento compitiendo, ya vamos Sí. a dar un antecedente, pero no sé si has estado en Ucrania, tal vez la relación que tengas con gente conocida en ambos países. Tú, en la parte humana, ¿cómo sentiste al saber que había una confrontación de este nivel? Fíjate que yo creo que la gran mayoría, me si bajar, cuando escucha la palabra guerra, automáticamente Ajá. dice, a la máquina se va a acabar el mundo, hasta la vista, nos vemos, fue muy bonito lo que viví. Y pues es obviamente que cuando escuchas inicialmente que están diciendo, oye, pues va a empezar una guerra, ya está la Claro. guerra, pues siempre como que estás esperando lo peor, ¿no? Estás esperando lo peor de alguna manera y pues yo creo que al principio es un miedito, ¿no? Que sientes de qué es lo que pueda pasar. Ajá. Pero pues luego ya ves que ahí están, ya tenemos que casi el año, ¿no? Casi el año Ujú. de esta guerra, entonces imagínate. Desgraciadamente uno aprende a vivir con las noticias y los chismes y los dimes y diretes de estas cosas. Ajá, sí. Oye, bueno, digo, para la gente que ya entramos ahorita a platicar tú y yo, ¿no? Pero para la gente que igual tal vez no recuerdo muy bien, ¿no? Tú fuiste medallista de oro en la Universidad Mundial en Kazán, luego medallista de Así bronce es, en en el Rusia. Campeonato Mundial también en Moscú, en las dos ciudades de Rusia. Eso fue precisamente hace 10 años, en el 2013. Y bueno, desde luego, Así por es, supuesto, hay una participación ahí de Juegos Olímpicos en el 2012, ¿no? Pero prácticamente así estamos hablando de es. hace 10 años, ¿no? Imagínate, José, qué rápido se va el tiempo, es increíble. Sí. Uno, cuando está en el momento, dice, no, pues de aquí que ni siquiera piensa en el retiro. Y ahorita ya, Sí. pues 10 años después, dices, órale, que la vida se va volando y más rápido, ¿no? Sí, sí, desde luego, una década estamos hablando, ¿no? Oye, a una década, a 10 años, ¿no? De haber estado precisamente en este país, uno de los involucrados en la guerra. ¿Tú cómo recuerdas ahí el tema de cómo es el deporte ruso por lo que te alcanzaste a ver, ¿no? Te pregunto por este lado, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho de que, por ejemplo, muchos deportistas, como pasa en algunos países, incluso en México, son apoyados por el ejército, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay algunos deportistas Sí, sí, sí. que las Fuerzas Armadas apoyan a los deportistas como becas, apoyo y todo, ¿no? Pero el sistema ruso, ¿en alguna Ujú. forma tuviste oportunidad de conocerlo un poco más de cómo te baja el deporte ruso en ese sentido? Así, digamos, ya al alto rendimiento. Sí, fíjate que, pues, mm, uno de mis grandes compañeros y rivales Y del rivales, salto de longitud era ruso, claro. se llama Alexander Menkov, y pues coincidíamos en demasiadas competencias y demasiados eventos, ¿no? Ujú. Entonces ahí mal que bien, pues uno platica de cosas ajenas totalmente a lo que es a veces el salto de longitud. Y sí, pues si tú recordarás, en el 2013 más o menos, ya se venía escuchando que traían un programa de doping muy fuerte. Ujú. eh, Rusa siempre posee una disciplina civilizada, ¿no? Y así, o sea, pues lo hacen en el mundo deportivo, ¿no? ¿Qué voy con esto? Es gente que desde chiquitos, 10, 12 años,
similitudes. Ni siquiera le piden permiso a la familia, se los Ajá. llevan, los empiezan a entrenar en una disciplina muy, muy rigurosa de alimentación, de entrenamiento, psicología, y al final, pues, Rusia termina siendo una potencia deportiva, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. ¿Les ha funcionado? Creo que en el aspecto de resultados deportivos sí, no tanto en la manera de crear ciudadanos emocionalmente estables, por así decirlo. No quiero decir que todos, pero sí realmente yo creo que el Ajá. tipo de gobierno y disciplina, pues a veces sí afecta esa parte, ¿no? Ajá. Oye, el deporte, tal vez por lo mismo que conoces a deportistas rusos, tal vez de otros países de Europa del Este, ¿no? ¿Cómo son los deportistas entre ellos? ¿Cómo ves la relación entre ellos? Porque hay que recordar, ¿no? Y quizá nos vamos a ir a un contexto político de hace ya unos 30 años, ¿no? Cuando algunos países que ahora, pues no sé, son independientes, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, conformaban la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo son los deportistas en ese sentido? Sí. Digamos, los de ese bloque de Europa del Este, en su forma de pensar, en su forma de tratarse. ¿Cómo ves ese tipo de gente? Fíjate que te puedo dar dos puntos de vista, ¿eh? Sí. Mi agente, la persona que me conseguía eventos, Ajá. competencias y todo eso, era de Estonia, Ok. que formaba parte de la URSS. Ujú. Entonces, te lo platico, porque esa persona te podría decir que tenía alrededor de unos 60 años. Si lo comparo con la mentalidad y el actuar de mis compañeros deportistas, que estábamos más o menos de la camada, 25, 26, 27, sí son mentalidades muy drásticamente cambiadas, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque los rusos actuales tratan de tener una convivencia más sana, digamos que quieren encajar un poquito más con la sociedad, por así decirlo, porque Ok. sí, Rusia es alguien como que se gana una fricción o enemigos muy fáciles, ¿no? Es un idioma que casi nadie lo habla y en Rusia no hacen casi por aprender lo que es el inglés, ¿no? Que es como el idioma que todos podíamos platicar ahí. Entonces, te platico el ejemplo de mi compañero de salto de longitud. Su mejor amigo era un ruso que hacía vallas. Y entre ellos platicaban y yo me podía medio acoplar ahí, pero era muy cerrado el círculo de ellos, ¿no? Ajá. Pero nunca irrespetuosos, nunca viéndonos mal, siempre pues limitados por el lenguaje. Ajá. Con la otra parte de mi agente, que era una persona mayor, ellos sí guardan un resentimiento mucho más notable hacia los otros países, ¿no? Hacia, digamos, una Rusia, hacia el mismo Estonia, que digo, mi agente era de Estonia, de querer independizarse, ¿no? Hay unos que casi todas las personas mayores de Ajá. 60 años hablan ruso, ¿no? Ok. De primera. Ujú. Entonces, muchos de ellos no querían salirse de la Unión Soviética, Ok. pero pues fueron cuestiones políticas que los sacaron y ellos no tuvieron poder de decisión para saber si se quedaban o no. Entonces, eso como que sí crea un conflicto más notable en esas personas de ya edad más avanzada, pues no, entonces Ajá. así lo notaba yo. Vaya, y son cosas que igual nosotros los vemos competir, pero no tenemos idea realmente cómo es ese tipo de relación, el trato entre ustedes, porque igual tú veías a tu compañero, a tu rival, amigo también, y se veían a lo largo de la temporada, ¿no? Era una convivencia Sí, lo que no veíamos se veía, pues. demasiadas veces. Sí, 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 y Demasiadas veces. Y como te digo, siempre nos saludábamos bien y todo. Nunca hubo nada de faltas de respeto ni nada de eso. Pero sí son un poco más cerradones, ¿no? sí. Oye, ahora como se han estado dando las cosas con el tema de la guerra, empieza la guerra hace un año. Inmediatamente organismos, federaciones, todos los órganos rectores del deporte mundial, o la gran mayoría, prohibieron la participación de rusos y bielorrusos, ¿no? Tanto a nivel conjunto, individual. Algunas excepciones, ¿no? El tenis profesional sí dio la posibilidad de que sigan compitiendo sin utilizar la bandera rusa, por ejemplo, ¿no? Caso de Bielorrusia, ¿no? Como deportista, ¿cómo sientes tú que se haya tomado ese sentido de que, bueno, uno se prepara para estar presente en las diferentes competencias, pero a la vez sabes que el país, en este caso Rusia, Bielorrusia, habían sido vetados? ¿Cómo sientes que puede haber sido tomado esto como un deportista de alto rendimiento que precisamente a eso se dedica, ¿no? A competir en los máximos eventos a nivel mundial, ¿no? Pues fíjate, como deportista es una total injusticia, ¿no? Porque al final uno lo que hace es entrenar
practicar para poder competir, y decisiones de los líderes políticos afectando de tal magnitud al desarrollo, planeación, la vida del deportista, porque un año que se le va, pues ya no regresa, y el deporte es un periodo tan corto que si no lo aprovechas, pues se te va, ¿no? Ajá. Entonces, para mí, si yo fuera un deportista ruso, digo, oye, pues qué injusticia. Y ha habido casos donde los dejan participar bajo, digamos, la bandera de las Naciones Unidas, o de la bandera neutral, o de la bandera de la olímpica, claro. Así es. Entonces, yo creo que esa era una buena solución para no afectar a los deportistas, pero no podemos negar que el deporte y la política siempre han estado muy ligados, pues. A eso una de las yo. maneras más, sí, una de las maneras más tajantes para presionar a los líderes políticos, pues puede ser a través del deporte. ¿Por qué? Porque imagínate, cancelan participación de deportistas, de selecciones, pues todo el país se le va encima a los líderes políticos, ¿no? Es una manera muy fácil de golpear a un líder político a través del deporte, ¿no? Entonces, como deportista ruso, así lo viera. Como un deportista externo, pues también digo, mira, ojalá les dieran la oportunidad de representar bajo otro esquema, pero que no se les pierda el año, ¿no? Yo creo que es muy injusto. Oye, pero igual también, no sé, ahí cómo puedes ponerlo en la balanza, cómo se podría ver desde tu punto de vista como deportista, ¿no? También, por el lado de los ucranianos también, ¿no? Digo, y lo pongo sobre la mesa porque de hecho lo han comentado, ¿no? Ahora que el Comité Olímpico Internacional dijo luz verde para que participen en los Juegos Olímpicos de París, rusos y bielorrusos, Ucrania y el gobierno y bueno, figuras públicas en general de Ucrania se han manifestado y dicen, oye, pues mientras ellos siguen compitiendo, nuestros deportistas, o algunos han muerto, o algunos también se han visto involucrados en el tema de la guerra, ya sea que se incorporen a las Fuerzas Armadas, o simplemente sus sistemas de entrenamiento han sido pues afectados por el tema de la guerra, ¿no? ¿Cuál podría ser, cómo consideras tú esa parte también del punto de vista ucraniano, ¿no? Porque dicen, bueno, pues oye, vamos a competir y van a estar los que nos están agrediendo también, ¿no? ¿Cómo sientes tú como que se pueda poner en balance en ese tipo de posturas también? Bueno, es que uno, como un deportista ucraniano, pues obviamente tiene que entender de dónde vienen las decisiones, pues. O sea, si pasa una acción, hay un responsable, o un grupo, un consejo de responsables, que de verdad te lo digo, está muy alejado del poder de decisión de un deportista, pues. Entonces, vuelvo a lo mismo. No puedes, haz de cuenta, si a mí me pasa algo, no sé, acá en Agua Prieta, pues no la puedo agarrar contra ti que estás en Hermosillo, pues. O sea, el punto es que los deportistas ucranianos deben de entender de quién viene la responsabilidad y no achacar una parcialidad de que, oye, pues si eres ruso ya debes de irte mucho a la fregada, porque debe haber rusos buenos, así como debe haber ucranianos que realmente quieren esa guerra, ¿no? Entonces, digo, desde el punto de vista de los ucranianos, yo creo que como deportistas profesionales que deben de ser, es enfocarse en lo suyo. Obviamente, vuelvo a lo mismo, pues, o sea, es una manera de presionar porque ven que el deporte pudiera ser una buena palanca para cesar un poco, a lo mejor en los ataques, a lo mejor, no sabemos qué broncas políticas. Incluso hasta propaganda, ¿no? También, ¿no? Sí, todo eso, pues, ¿no? Entonces, sí, como te lo digo, se me haría injusto juzgar a los deportistas rusos. Obviamente, pues, la responsabilidad no viene de ellos, pues, o sea, simple y sencillamente desde mi punto de vista no están ahí, pues. Oye, lo ideal en la Carta Olímpica incluso, ¿no? Separar deporte y política, pero es imposible, ¿no? Claro, o sea, es imposible. Tú lo has visto desde ese ángulo, o sea, cosas que hayas visto y dices, caray, es que no puede ser. Sí, no, es imposible. Y lo hemos visto, cómo han salido reportajes, cómo han salido series entre cómo se maneja una federación como la FIFA. No sé si viste el documental de la FIFA, cómo involucran a todo el mundo, José Luis. O sea, ni siquiera es el fútbol ya. Sobrepasa a la toma de decisiones políticas, reuniones con presidentes. O sea, el deporte mueve masas. Es una emoción tan genuina
que realmente la gente compra lo que el deporte vende, pues. Y es muy fácil generar una percepción positiva o negativa a través del deporte, que ya no es ajena, ni ha sido ajena a lo político, sea internacional, sea nacional, sea estatal y sea local. Pues. Oye, Luis, en eventos como, digo, la experiencia que tuviste, por ejemplo, en Londres, en los Juegos Olímpicos del 2012, en eventos mundiales, ¿no? Campeonatos mundiales específicamente, ¿no? Bueno, en el caso de los Juegos Olímpicos se habla precisamente de ese tema, ¿no? De la carta olímpica, de separar el deporte con la política, pero a los deportistas les daban, no sé, pláticas, o algún tipo de guías o algo que dijeras, el Comité Olímpico Internacional está, digamos, sin que haya, vamos, un tema de guerra de por medio, ¿no? Algún conflicto político internacional, ¿no? Pero simplemente como pláticas de orientación que tuviera el Comité Olímpico Internacional, pues hablando sobre este tipo de temas, algún tipo de capacitación o pláticas o conferencias, algo que haya tenido, que te haya tocado ver. Pues mira, tú lo mencionaste, ¿no? Lo de la carta olímpica, eso sí, digamos, te la leen antes de competir, inclusive cuando vas a la competencia dentro de los kits, siempre te dan un escrito o algo en el cual pues buscan que la unidad y que el deporte y que todos somos un solo país, un solo mundo, haz de cuenta, en un solo planeta. Entonces, sí lo tratan de fomentar, sí lo tratan de fomentar. ¿Cuál es la bronca que yo veo? Que lo quieren fomentar, pero sus acciones dicen que no. ¿Por qué? Porque al tomar partido de decir, este país no va y este país sí va, pues automáticamente entras en el tema político, pues, o sea, y ahí es donde ya el tema de la carta olímpica con el tema de la unidad, pues ya no hacen clic, ¿no? Ajá. Digo, obviamente es muy difícil saber qué es lo que va a pasar en el futuro de aquí a los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Imposible saberlo, ¿no? Pero está sobre la mesa el tema de tal vez un posible boicot de parte de Ucrania, ¿no? Digo, más allá, porque obviamente... Que ya ha pasado, ¿eh? Que ya ha pasado, claro. Pasado. Tuvimos el boicot de... En el 80, ¿no? En el 84. Del 80, exactamente, con los rusos y los americanos. Y claro. Tuvimos, ¿te acuerdas? No sé, ¿te acuerdas en Múnich la matanza a los judíos? Entonces, siempre ha estado el deporte involucrado en este tipo de cosas, ¿no? O sea... Y así va a ser, o sea, así difícilmente se van a poder separar. No, y además otra cosa, no sé qué tanto coincides conmigo, ¿no? Finalmente al deporte no le ayuda a este tipo de situaciones, ¿no? Más allá de lo que es el tema político, pero no le ayuda al deporte en general, o sea, no solo hablemos de Juegos Olímpicos, este tipo de boicots y todo, ¿no? Pero, ¿qué tan o cómo imaginas tú que van a ser los Juegos Olímpicos de París? Digo, es difícil saber qué va a pasar en cuanto a la guerra, ¿no? Sí. No sabemos hasta dónde vaya a escalar y lo que vaya a suceder de aquí a un año, ¿no? Pero los Juegos Olímpicos de París del 2024, ¿cómo los visualizas en este contexto de la posibilidad de que exista un boicot, de la posibilidad de que sí participen todos los países? ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo lo visualizas los Juegos Olímpicos? Fíjate, si la respuesta te la dieran los deportistas, si la respuesta la obtuvieras de los deportistas, yo te aseguro que todos te responderían, van a ser unos grandes Juegos Olímpicos, todos vamos a participar, muchos vamos a cumplir nuestro sueño de estar por primera vez en Juegos Olímpicos, muchos vamos a tener el sueño de ser medallistas olímpicos, pero ese es desde el punto de vista del deportista per se, no sé si me explico. Sí. Pero ya si lo ves como un aficionado, pues tú dices, oye, siento que le va a faltar un poquito por temas que han pasado en el mundo, ¿no? El tema, la economía, el tema de salud, y el tema de conflictos políticos, de la guerra. Entonces, si tú me preguntas como aficionado, pues yo creo que, pues obviamente... van a asistir muchos países, a lo mejor unos cuantos no van, y deja tú tanto como que fuera un boicot, a lo mejor no es tan así un boicot, simplemente a lo mejor no es la prioridad de los países en ese momento los Juegos Olímpicos, por todo lo que está pasando, pues, ¿no? Por todo lo que está pasando en las situaciones mundiales. Pero yo sí creo que no deja de ser lo que son unos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, es un evento que tiene la mayor cantidad de países afiliados. Alrededor del mundo lo siguen millones y millones de personas.
junta a los grandes deportistas de todos los deportes. Es el evento más grande, que tiene más masas, por así decirlo. Entonces, no deja de ser un evento que nos hace creer en lo bueno de la humanidad todavía, ¿no? Ajá. Oye, y tocaste un punto ahí y te lo quisiera pedir así como que para el final en una palabra, ¿no? El hecho A de que ver. como deportista, pues la importancia que tiene participar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Tú lo viviste hace 11 años, ¿no? En una palabra, Sí. ¿cómo podrías definir el ser un deportista olímpico? Es el sueño, pues, es un sueño. Ajá. Eso es un sueño, vivir un sueño en vida. Realmente tú le preguntas a cualquier deportista, oye, por qué entrenas? ¿Para qué te pones al límite? ¿Para qué te cansas? ¿Para qué vomitas? ¿Para qué estás en el gimnasio? Ajá. Pero si tú les dijeras, si tú te metes esa frega, vas a estar en Juegos Olímpicos, muchos lo hicieran, pues, Ujú. muchos lo hicieran. Entonces, sin duda alguna es un sueño que muy pocos tenemos la oportunidad de vivir. Y somos tan poquitos los que tenemos la oportunidad de vivir, que te lo pongo así, en una muy rápida anécdota. Ajá. Para Londres, pues en Londres éramos una delegación de 100 deportistas. Y Ujú. México es un país de alrededor de 100 millones de habitantes en el Claro. 2012. Entonces, éramos uno en un millón. O sea, teníamos una oportunidad, una en un millón. Ujú. Así de privilegiados son o somos los que tenemos la oportunidad de participar en Juegos Olímpicos. Sí, oye, ya nada más para como última pregunta, comentario, o no sé ¿Sí? cómo lo podemos llamar. Ha sido un par de dos ciclos olímpicos complicados, ¿no? Primero Tokio 2020, que se tuvo que cambiar un año después por el tema de la pandemia, ¿no? Ahora pues en un contexto de la guerra en París 2024, ¿no? Pero lo que comentas también, o sea, la esperanza que este tipo de eventos tiene para la humanidad, para el mundo entero, tiene una magia lo que es el olimpismo, ¿no? Sí, realmente por el periodo que pueda durar Juegos Olímpicos, es casi como que vamos a decretar la paz en el mundo, vamos a ver a nuestros mejores deportistas compitiendo y la gente se vuelca a su deporte favorito, ¿eh? Sí. Atletismo, básquetbol, fútbol, tenis, lo que tú quieras. Y es un lapso de tiempo donde creo que todos nos podemos tranquilizar a disfrutar del buen deporte mundial. Perfecto. Oye Luis, pues te agradecemos muchísimo esta plática, en verdad pues necesitamos conocer ese punto de vista de un deportista pues de que ha participado en Juegos Olímpicos, en mundiales y en ese contexto de lo que estamos tratando aquí en Granada Norte, a propósito este año de la guerra en Ucrania y por la invasión rusa. Y pues muchísimas gracias por compartir nuestras experiencias de verdad y pues espero que pronto podamos volver a platicar para otro tema que por ahí tengamos sobre la mesa. No, no, al contrario, José, muchas gracias por la invitación y ya sabes, lo que se ofrezca, aquí estamos a la orden, siempre un gustazo, mucho éxito en todo lo que estés haciendo, en todo lo que estés emprendiendo y sabes que aquí cuentas con un amigo, le mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha y pues aquí estamos, saludos a Perfecto. todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues así esta entrevista podrán ver ya, por supuesto, completa en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales y junto con todo lo que estamos preparando sobre este especial de Botaca 2014 de Granada Norte. Soy José Luis Ibaja y pues nos seguimos viendo.